Buenos días, Puerto Rico. Buenos días a la Florida Central, los amigos en Liberty, Canal 58 y aquellos que nos siguen en las redes sociales de Pura Palabra Media. Buenos días para todos. Ya estamos iniciando esta nueva hora de programa con mucho contenido interesante para ti, así que quédate ahí pegadito. Alejandro Cortés ahí en los controles. Máquere, buenos días. Saludos a toda la gente que está conectadita con nosotros. Vamos al tema rapidito. En este día vamos a estar hablando de un tema que para mí es bien interesante, dada la desinformación que a mi juicio hay dentro del mismo pueblo cristiano y dentro de los seculares. Dentro de la sociedad en general hay desinformación sobre este tema y vamos a estar hablando de la separación iglesia y Estado, y con nosotros nos complace la visita del licenciado Héctor Albertorio. Héctor, buenos días. Alejandro, Margaret, buenos días. Siempre un privilegio, un honor estar aquí en la silla caliente del pastor. Eso. Oye, no se desconecte, este tema está bueno. Héctor, separación iglesia y Estado. Como dije en mi introducción, a veces yo pienso que la gente no entiende lo que es esto, no sabe el origen y se ha dejado, a mi juicio, vender una definición de este concepto errónea y que la izquierda y el mundo se ha encargado de venderle esta idea. Separación iglesia y el Estado, ¿cuál es el origen y cuál es el espíritu de esto? Mira, la parte importante es establecer que en la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución Federal, no existe esa cláusula de completa separación de iglesia y Estado. Eso es una cláusula que aparece en la Constitución de Puerto Rico, específicamente en el artículo, si no me equivoco, es el artículo 2, sección 3 o sección... Siempre los confundo, cuál va adelante y cuál va atrás. Ajá. Pero en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos no aparece esa disposición. Solamente aparecen dos cláusulas. Aparece la cláusula de establecimiento y aparece la cláusula de libertad de práctica, free exercise y Establishment Clause. ¿Qué pasa? Allá para el 1801, Thomas Jefferson le escribe una carta a la Iglesia Bautista de Danbury. Y es una carta donde empieza expresando, y ahí es donde surge la frase por primera vez, muro de separación, el Wall of Separation, en una carta que hizo Thomas Jefferson. Pero mira qué curioso. Luego de esa carta, lo que se ha tratado, y luego de que esa frase fue adoptada por primera vez mediante jurisprudencia, o sea, mediante el Tribunal Supremo. Fue adoptada por primera vez en el 1947. Mira la diferencia. 1801 se hace la expresión. No pasa nada durante todos esos años y en el 1947 llega al Tribunal Supremo de los Estados Unidos un caso que se llama Everson versus Board of Education. Ese caso era de un contribuyente del estado de Nueva Jersey que estaba impugnando el que se estaban utilizando fondos del estado para pagar la transportación escolar de niños a escuelas parroquiales o escuelas religiosas. ¿Qué pasa? El tribunal viene, en ese sentido, falla en contra del contribuyente porque está diciendo, aquí no hay una aportación directa del Estado a la iglesia. Aquí hay una aportación del Estado al padre del niño o a la madre del niño que está enviando a ese niño a la escuela. Así que en ese sentido esa es la interpretación que le dan, pero levantan en su planteamiento y dicen, pero hay una completa separación, hay un muro de separación de iglesia y Estado, y ahí comienza una interpretación jurisprudencial bien equivocada porque entonces se establece todo lo contrario a lo que quiso decir Thomas Jefferson en su carta a la iglesia de Danbury y lo que quiso decir Roger Williams 100 años antes de que los Estados Unidos hubiese adquirido la independencia, que era un puritano del estado de Rhode Island, uno de los padres fundadores del estado de Rhode Island, y Roger Williams es el que crea o el que establece esa frase de muro de separación y empieza a hablar acerca de ese muro de separación que divide o que separa la belleza de la iglesia vis a vis el salvajismo, ¿verdad? El wilderness del estado, y de ahí es que surge esa interpretación. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en la interpretación que se le da? Si ustedes se dan cuenta, las frases van amarradas a proteger a la iglesia de intervenciones o de lo que se llama entanglement excesivo del Estado dentro de la iglesia. Recordarán que en la iglesia de Inglaterra, iglesia de Inglaterra y a la corona inglesa estaba entrelazada full. Claro. Las decisiones de quién era el clero las tomaba el rey. El rey era el máximo representante religioso. Correcto. Por lo tanto, todas las determinaciones eclesiásticas pasaban por las manos del rey, que era el representante del Estado.
Así que en ese sentido, el concepto principal es evitar el que ese rey, presidente o esa cabeza gubernamental tuviera que decir algo o tuviera el poder de determinar los puestos eclesiásticos y las razones eclesiásticas en la iglesia. Ese era el concepto. De ahí entonces empezaron a desarrollarlo a la inversa. Y empezaron a decir, espérate, la iglesia, y entonces añadían su componente, porque recordarán que la iglesia es una estructura, la iglesia es una entidad jurídica, por decirlo así, compuesta de personas naturales. Y entonces decían, la iglesia no se puede meter en el Estado y en cosas del Estado. Pero la intención subyacente era decir, aquellos creyentes, no quiero que metas tus creencias aquí. Y entonces empieza esa lucha que no es lo que quisieron los padres fundadores. Pero es lo que quiere esta gente hoy. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ver a la luz, y es la parte importante. Los tribunales en los Estados Unidos, al igual que en Puerto Rico, los tribunales supremos, ¿verdad? Se reconocen por su juez presidente. En un momento dado, el juez Earl Warren era el juez presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y ese tribunal, compuesto por 8 más, comenzó a dar un giro hacia la izquierda, ¿verdad? Por decirlo así, hacia la parte más restrictiva hacia la iglesia en estos temas. Tenemos que recordar que no es hasta reciente que empieza esta dinámica, esta pelea social con la iglesia por causa de derechos emergentes. Claro. Ahí es donde empieza la controversia. En aquel entonces, como podrán ver, desde el 1801 hasta el 1947 nunca hubo un issue con eso. Posterior a eso comienzan a haber unos cambios por causa de, en la década de los 60, la liberación sexual, la liberación de drogas y todo ese tipo de cosas. Y comienza a haber un cambio social donde la iglesia entonces toma un papel protagónico a la hora de establecer política pública y a la hora de expresarse en cuanto a la política pública que se establece. Y es ahí donde los tribunales empiezan a hacer ese giro. Posterior a la vida, ¿verdad? Al tribunal de Earl Warren, entra el juez Warren Burger. El juez Warren Burger se convierte en el juez presidente y ese tribunal comienza a hacer un giro más hacia la parte protectiva de la libertad religiosa. Y empieza entonces a decir, espérate, comienza a analizarlo de un punto de vista originalista y diciendo, hey, espérate, eso no es lo que quisieron decir los padres fundadores. Y ahí es donde entonces empieza este cambio. Posterior a eso entra el juez William Rehnquist, el juez presidente, con un tribunal más conservador. Y posterior a eso entra el actual juez presidente John Roberts con la composición del Tribunal Supremo que tenemos ahora, que no es hasta esta década, por decirlo así, desde el 2010 hasta ahora, que vemos entonces un movimiento mucho más fuerte en muchos casos que llegan al Tribunal Supremo y comienzan a reinterpretar la cláusula de establecimiento, la cláusula de libertad de culto, la cláusula o la añadidura jurisprudencial de la cláusula de separación. Empiezan a verlo a la luz de la historia de los Estados Unidos. Claro. Empiezan a verlo en un contexto histórico y qué era lo que querían decir los padres fundadores. Claro, oye, y recuerdo, tú estás hablando, yo estoy ahora recordando un debatecito que tuve una vez con un amigo liberal. Y cuando estamos en el debate, él me saca, no, porque es que tú como cristiano, mira el argumento tan mongo. Tú como cristiano, lo de la parte de fe es para los domingos. Para las urnas, no. Yo me quedé, y yo decía, ¿cómo yo, después que mezclo el café con la leche, yo los puedo separar? ¿Cómo yo, que soy un individuo, que tengo unos pensamientos, unas ideas de los valores, cómo yo puedo mis valores de fe, sacármelos, arrancarlos y dejarlos en la iglesia el domingo y salgo al mundo secular a vivir la vida que ellos quieren, ¿sabes? Y es un argumento que ellos de una manera u otra, ellos pretenden que uno haga eso. Claro. Mira, vamos a la carta de Jefferson. Vamos. La carta de Jefferson. Mira lo que dice el inicio de la carta. Dice: believing with you that religion is a matter which lies solely between man and his God. Le está diciendo, creyendo como tú, Iglesia de Danbury, Iglesia Bautista, como tú, que la cuestión de la religión es algo entre el hombre y Dios. Y ahí es donde, en vez de leer que hay una coma, ahí le ponen un punto. Y entonces empiezan a decir, ¿ves? Que la cuestionada de la religión es solamente en la iglesia, que eso es solamente en lo personal tuyo. No, lo que pasa es que el problema es que cuando tú lees, ves que hay una coma. Sí, que continúa. Correcto. Y dice, y que el hombre
no le debe nada, no debe expresar nada ni defender nada de su religión o de sus creencias, excepto a Dios. Ahí entonces tú ves el concepto completo. El concepto completo es: la fe es algo intrínsecamente individual y que el Estado no le puede cuestionar. Por eso, por lo tanto, a quien único se debe el hombre y la mujer en cuanto a esto es a Dios. Eso es lo que quiso decir Jefferson cuando comenzó a hablar acerca de esto. Y le estaba diciendo, claramente, la Iglesia Bautista siempre ha sido activa. Desde sus inicios, siempre ha sido activa en los temas sociales. Por lo tanto, pensar que la razón por la cual Jefferson estaba diciendo esto a una iglesia bautista era: quédate tú en tus cuatro paredes y quédate tú predicando en tus cuatro paredes, es completamente irracional. Eso no es irracional. Así que, en ese sentido, cuando vamos al origen de lo que se estaba diciendo, es lo que estaba protegiendo, y te das cuenta. Una cosa es Jefferson hablando acerca de la religión, y otra cosa es cuando se habla separación de iglesia y Estado. ¿Nota bien? Religión, iglesia, son dos conceptos completamente distintos. Cuando hablan de la separación de iglesia y Estado, claramente se está hablando del establecimiento de una denominación. Correcto. Y de una iglesia en particular. Por eso es que cuando hablamos ahora, y lo hemos ido adaptando, que el concepto completo, ¿verdad?, el más correcto es la libertad religiosa. Eso es lo que está hoy sonando. Correcto. ¿Por qué? Porque comprende las denominaciones, ¿verdad?, o la asociación religiosa, las entidades, las creencias cúlticas, la actividad cúltica de una iglesia, pero también comprende la creencia individual de la persona. Okay. Que no necesariamente tenga que pertenecer a una institución o una denominación. Que no necesariamente tiene que pertenecer a una institución, correcto. Por lo tanto, cuando lo vamos a analizar a la luz de la primera enmienda de la Constitución, ¿qué nos está diciendo eso? Que existe una libertad religiosa individual. Que existe una libertad de asociación religiosa, porque yo tengo derecho a asociarme con la iglesia que yo quiera, en virtud de mi libertad religiosa y en virtud de mi derecho de asociación. Y que quede claro, iglesia, mezquita, claro, sinagoga. Correcto. En todo el concepto, correcto. No estamos hablando de una iglesia cristiana. Estamos hablando, la palabra que se utiliza es iglesia, pero comprende todas las religiones, ¿verdad? Y número 3, y más importante, también protege la expresión religiosa. Wow. Entonces, cuando tú empiezas a analizar el concepto de la primera enmienda, las protecciones que hay a la luz de los diferentes derechos que hay, fundamentales, y cómo cada uno de ellos se entrelazan con tu libertad religiosa, por eso es que cuando se habla acerca del Religious Freedom Restoration Act, que vamos a hablar un poquito acerca de eso, el juez Gorsuch del Tribunal Supremo lo define como una superley. Porque está diciendo, aquí esto abarca, esto cubre tantos derechos fundamentales a la luz de la libertad religiosa, que esto es una superley. ¿Qué es el Religious Freedom Restoration Act? Mira, una de las razones por la cual se tuvo que aprobar el Religious Freedom Restoration Act en los Estados Unidos, que es un estatuto federal, fue, número 1, los estados, tienen que recordar que los estados son soberanos. Cada estado tiene sus reglas, tiene sus leyes, y solamente el gobierno federal tiene potestad sobre los estados en aquellas que hayan sido explícitamente delegadas por la Constitución al estado, o que hayan sido adoptados mediante jurisprudencia a través de la enmienda número 14, el debido proceso de ley, todo ese tipo de cosas, y la enmienda número 9 en la Carta de Derechos. Así que, en ese sentido, en términos generales, el primer estado que crea una ley de libertad religiosa es Virginia. El estado que tiene la ley más vieja de libertad religiosa. Y de ahí siguió corriendo, y en Estados Unidos se crea entonces, en el 1992, se crea el Religious Freedom Restoration Act. ¿Qué es el Religious Freedom Restoration Act? Simple y sencillamente es la manera en que los tribunales van a interpretar violaciones de derecho a la libertad religiosa. Le dice, si una ley, reglamento o lo que sea incide contra la libertad religiosa, tiene que pasar por un proceso que se llama el escrutinio estricto. Y dice, esa ley tiene que tener un interés apremiante. Ese es el estándar más alto. Número 2, esa ley se presume que es ilegal. Por lo tanto, si se presume que es ilegal, el Estado es quien tiene el peso de la prueba para demostrar que tienen un interés apremiante. Y número 3, que es la parte más complicada, es que es el método menos restrictivo. O sea, esa ley no tengo otra forma de aplicar lo que quiero aplicar si no es incidiendo en lo más mínimo con la iglesia o con las creencias. Eso es lo que está diciendo el Religious Freedom Restoration Act.
¿Qué pasa? Eso es una ley federal que fue revocada en un caso, se titula Lukimi Babalou, y le está diciendo, el gobierno federal se excedió con este estatuto porque este poder no está delegado al gobierno federal y por lo tanto solo tienen que regular los estados. Y lo que está diciendo es aplicable el Religious Freedom Restoration Act, y aquí es donde entra la parte bonita para efectos de Puerto Rico, pero a la misma vez también controversial. Le aplica a todo lo que son entidades federales y lo que son los territorios bajo la cláusula territorial de la Constitución, incluyendo, y dice explícitamente, a Puerto Rico. Ahí estamos. Wow, por si acaso, para que no lo interpreten. Ahí es que está la cosa difícil. ¿Qué pasa? El problema que tenemos en los tribunales en Puerto Rico es que se han negado por muchos años a interpretar el Religious Freedom Restoration Act como de aplicación a Puerto Rico, aun cuando la ley lo dice explícitamente. ¿Se niegan en tribunales federales de Puerto Rico o en Estados Unidos? tribunal de Puerto Rico estatales. Estatales. Porque es una ley federal que exacto, y regula. Correcto. Por lo tanto, en Puerto Rico, a la luz del Religious Freedom Restoration Act, tú tienes que analizar violaciones a la libertad religiosa como una violación de derechos fundamentales y tiene que pasar el escrutinio estricto. Más allá que eso, el juez Trías Monge, juez presidente del Tribunal Supremo por muchos años, estuvo en la constituyente cuando se hizo en el 52, la Constitución de Puerto Rico. Y él dice que el derecho a la libertad religiosa, o en aquel entonces a la libertad de culto, la evolución de la libertad de culto en Puerto Rico estaba íntimamente enganchada, él utiliza la palabra enganchada, enganchada al desarrollo de la libertad religiosa a nivel federal. Entonces, curiosamente, vemos cómo a nivel federal se interpreta la libertad religiosa y se van haciendo, ¿verdad?, decisiones, tomando decisiones en los tribunales, pero en Puerto Rico tardan muchísimo en aplicarla. Y es la parte curiosa. Mira esto. Cuando un tribunal supremo emite una decisión y se convierte en lo que se llama the law of the land, la ley de la tierra, no hay necesidad de tú legislar. Claro. Porque ya lo estableció el Tribunal Supremo. Claro. Ahora bien, la costumbre es, pues vamos a codificarlo, vamos a legislarlo, estatuirlo para que se vea claro qué es lo que quiso decir el tribunal. Sin embargo, ustedes ven que cuando toman decisiones o se tomaron decisiones en un momento dado con derechos emergentes, al otro día en Puerto Rico las aplicaban rapidito. Ahora en Puerto Rico tardan años y tenemos que pelear en la legislatura para aplicar determinaciones del Tribunal Supremo referente a la libertad religiosa. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, ahora mismo se está viendo en la legislatura el proyecto de libertad religiosa en las escuelas. No sé si lo han escuchado. Sí, el proyecto de libertad religiosa, y han dicho que esto es los 5 minutos de reflexión, nada más lejos de la realidad. Es una interpretación del Tribunal Supremo. ¿Qué siempre ha dicho el Tribunal Supremo desde un caso que se llama Vitali? O sea, es un caso viejísimo. En el caso de las escuelas, las expresiones religiosas están protegidas siempre y cuando no salgan de la escuela. Me explico. Que sea la institución propia la que promueva la expresión religiosa, la oración. Pero si sus estudiantes lo hacen libre y voluntariamente, claro que está permitido. ¿Y si un estudiante se para y quiere orar? Sí, claro que está permitido. Es más, tú puedes hasta discutir materia religiosa en cuanto a su aplicabilidad y efecto social y cultural en tu lugar, en tu estado, en tu país, puedes hacerlo. De manera académica puedes. Claro, porque si no fuera por la Iglesia Católica, nosotros no tuviéramos obras de arte como las que nosotros conocemos ahora, el David, y tuviéramos a Miguel Ángel, a Rafael, todo esto, y no estamos hablando de los Ninja Turtles, por si acaso. Así que no tuviéramos esto. Por lo tanto, tú tienes que ver las cosas a la luz del influjo religioso en nuestra cultura y en nuestra historia. Eso sí se puede discutir. Ahora, lo que tú no puedes hacer es, en una graduación, por ejemplo, que sea la escuela la que determine, voy a escoger a la nena de Margaret, y lo digo porque conozco a la nena de Margaret, porque está con mi nena también en Bellas Artes, voy a coger a la nena de Margaret específicamente porque la nena de Margaret es cristiana y quiero que haga una oración. Ahí eso es un endoso de la institución porque está escogiéndola exclusivamente porque es por algo religioso. Ahora, la nena de Margaret es escogida para dar el discurso porque la nena de Margaret fue la nota más alta. Y en ese discurso, la nena de Margaret viene y dice que ella le da toda la gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, que es quien la capacita, y quiero hacer una oración por ustedes. Y hace una oración ahí. Claro que es permitido.
¿Por qué no? Si eso salió libre y voluntariamente de Eso en ella. escuelas públicas. Eso en escuelas públicas. Y En las escuelas que privadas son escuelas e iglesias. Y las iglesias También. escuelas no, es No, aparte. Las ok. iglesias escuelas, recuerden que las iglesias escuelas es una extensión del altar. Por lo tanto, esa educación que se brinda en las iglesias escuelas son íntimamente relacionadas a su fe y a su doctrina religiosa o a su fe religiosa. Así que en ese sentido, ahí y en virtud de la ley 33 del 2017, claramente el Estado no se puede meter. Oye, es importante que la gente entienda este tema porque hay muchas leyes que hay un sinnúmero de legisladores que están tratando de crear en favor de la libertad religiosa y a veces no le damos la importancia necesaria. Recientemente tuvimos aquí la semana pasada a la senadora Keren Riquelme dándonos la noticia de la aprobación en el Senado del proyecto que se me olvidó el nombre, el proyecto que tiene que ver con libertad religiosa dentro de las instituciones de salud. De hospitalaria. Y yo creo que esas son las iniciativas que si usted entiende lo que viene siendo la batalla cultural y lo que está ocurriendo y lo que le conviene a la gente de fe, usted tiene que entender que apoyar este tipo de proyectos, apoyar a los legisladores y hacer lo necesario para que estas leyes pasen. Y más en Puerto Rico, como usted dice, lo complicado es que esté el terreno para que todo este tema corra. Claro. Es importante que usted haga conciencia, que usted apoye a sus legisladores, que usted se eduque del tema. Esto que hemos venido a hacer en este día es educar para que usted sepa la importancia de este tema. No nos queda mucho tiempo, licenciado. Agradecemos que estuviera con nosotros. De verdad que excelente exposición de este tema. Invitamos a la gente a que comparta el video y le habla a otros de esto para que hagan conciencia. Licenciado, Claro que ¿dónde sí. la gente se puede comunicar con ustedes? Mira, todavía sabe que todavía no he hecho. ¿Todavía? No. Chico, pero ya me están obligando. Es una cosa increíble. Pero voy a tener que ¿Para hacerlo. qué? ¿Para qué? Para tener unas redes sociales. Sí, de- De verdad. Lo que pasa es que entonces después hay que... pasa? me dijeron que no la podía hacer porque entonces Margaret me iba a poner abajo hashtag vota por Maripili. ¡Ah! Mira, no, que eso aquí no, esto es un canal Negativo. religioso. Bueno, licenciado, gracias por Gracias estar a con ustedes, nosotros en el día de hoy. ¿Cuándo regresa? Bueno, cuadramos con Alejandro. Cuadramos, buscamos un tema. Seguro que sí. Ya Hay que- que- ya que Mira, y hay que segmento. darle continuidad porque es un tema que todavía tiene mucha tela y hay mucha jurisprudencia que salió del Tribunal Federal, del Tribunal Supremo Federal, que nos pone en contexto. Hay unos casos, en el 2022 hubo 4 casos que incidían sobre la libertad religiosa. O sea que esto es un tema importante para discutir. Excelente. Gracias por haber estado con nosotros, Claro que sí. licenciado Albertorio. Claro que Eso. sí, eso pasa. Búscalo en sus redes ya mismo cuando él abra su página, cuando abra su podcast. Sígalo. No, y sígalo, bendito. Ábrelo. Porque... Voy a tener que hacerlo. Sí. Gracias, muchachos. Bueno, Alejandro, ¿lo próximo qué es? Lo próximo estará con nosotros Ángel Sayas de AZ Engineering, así que mantente conectaditos con nosotros aquí en Un Día Mejor por Pura Palabra. Pura Palabra presenta Un Día Mejor. Atención a todas las mujeres en busca